Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa Con Ojo Clínico. Hoy día tenemos un capítulo especial. Estamos a puertas de las celebraciones de fiestas patrias. Muchos se preparan para celebrar en familia. Algunos también van a salir desde Santiago a las distintas regiones de nuestro país. El llamado que hacemos siempre desde Con Ojo Clínico es hacerlo con responsabilidad, a seguir cumpliendo con las medidas sanitarias, ¿cierto?, impuestas por las autoridades. Vamos a estar hablando con dos interesantes invitados, expertos en salud, para desmenuzar este plan 18 seguro y todas las medidas que vamos a tener que respetar y la flexibilidad también que vamos a tener para los próximos días. Como siempre, recordarles nuestras redes sociales que ya están apareciendo en pantalla, nuestro correo, canal uchiletv@uchile.cl, donde ustedes pueden dejar todas sus consultas, comentarios, mandarnos sus videos, porque ustedes saben, en este programa tenemos un espacio destinado para ustedes, para que dejen sus consultas a los y las especialistas que nos acompañan semana a semana. Como siempre, les damos la bienvenida a este espacio y aquí comienza Con Ojo Clínico. Para comenzar, hablemos sobre este plan 18 seguro, el plan del Ministerio de Salud. ¿Cuándo comienza a regir? Pues bien, comenzó hoy día a las 15 horas y se va a extender hasta las 5 de la madrugada del lunes 20 de septiembre. Aforos en las casas, también tenemos algunas novedades en cuanto a esta medida. En las comunas que están en preparación, el aforo máximo será de 10 personas en total o 20 en el caso que tengan todas sus vacunas, que hayan cumplido con su esquema de vacunación. En el caso de comunas con apertura, será de 20 personas o de 40 también si tienen todos el pase de movilidad, ¿cierto?, si es que ya han cumplido con todo su proceso de vacunación. En cuanto a las fondas, porque este año va a estar permitido la realización de estas actividades, también hay novedades. En el caso de las comunas que están en cuarentena o transición, no se van a poder realizar este tipo de actividades, mientras que en el caso de las comunas que están en preparación y apertura en espacios cerrados van a poder ser 50 personas o 100 en el caso que todas tengan sus 2 dosis de vacunas, y en el caso de aquellos espacios que sean abiertos al aire libre podrán ser 100 personas o 300 en el caso que ya tengan, ¿cierto?, sus vacunas, que hayan cumplido con el esquema de inoculación, ¿cierto?, y que tengan ya las dosis puestas en su cuerpo, ¿cierto? Y son parte de las cifras importantes, más de este 80% que ya de la población objetivo que ya ha cumplido con este proceso. Otro punto importante a tener en consideración durante los próximos días es el toque de queda. En todo el país, en todas las comunas, el toque de queda comenzará a regir desde las 0 horas. Esto va a ser extensivo, ¿cierto?, durante las fiestas patrias. Esto no va a sufrir cambios. En cuanto a las salidas de Santiago, hay muchos que están pensando en viajar. Justamente se estima que cerca de 390.000 vehículos salgan desde la región metropolitana para dirigirse a distintos puntos del país, tanto en el norte como en el sur de Chile. Y también hay un plan especial para quienes van a viajar, por ejemplo, en buses, ¿cierto?, en viajes interurbanos. También hay una estimación de que cerca de 800.000 personas puedan también salir durante estos días y disfrutar, ¿cierto?, con sus seres queridos. El pasaporte sanitario C19, este es un documento que usted puede tener y que debe tener en el caso de que sea fiscalizado. Se lo pueden solicitar. Es muy simple de obtener. Lo hace a través de la página www.c19.cl. También van a haber controles. Si bien este año no hay ni cordones ni aduanas sanitarias, sí van a haber controles en las carreteras, así que tiene que tener también usted disponible, ¿cierto?, su documentación. Al menos 4.000 controles, lo decían las autoridades del Ministerio de Transportes, van a estar habilitados a lo largo de nuestro país durante estos días de fiestas patrias. La idea también es que se pueda controlar que no haya una conducción, un manejo bajo el estado de ebriedad y también el uso de drogas o algún tipo de estupefacientes. Y en el caso de la venta de alcohol, recuerden todos y todas que tenemos una ley nueva, ¿cierto?, que rige, y en el caso de quienes quieran consumir o quieran comprar, adquirir algún producto, ¿cierto?, algún licor, algún alcohol, tendrán que portar su carnet de identidad y mostrarlo a la hora de querer adquirir alguno de estos productos. De esta forma les recordamos el plan 18 seguro y aquí comienza Con Ojo Clínico. En este capítulo especial de Fiestas Patrias, obviamente tenemos este plan 18 seguro, un plan distinto a lo que ocurrió el año pasado, que da
mayores flexibilidades para poder reunirnos, ¿cierto? Y celebrar en los próximos días de fiestas, sin cordones sanitarios, sin aduanas sanitarias, pero con la posibilidad de poder realizar ciertas fondas y encuentros, pero siempre manteniendo y respetando las medidas sanitarias, también con un toque de queda, cierto, que va a partir a la medianoche, a las 0 horas en todo nuestro país. Si bien el año pasado el plan Fondéate en tu casa fue un plan más bien restrictivo, cierto, y el llamado era que celebráramos de manera más acotada, este año las posibilidades son de que podamos hacerlo, cierto, y lo mencionamos al inicio del programa en nuestra introducción, con ciertos aforos para poder, cierto, celebrar, porque también hay un tema importante que tiene que ver con la salud mental de las y los chilenos. Hay que respetar, sí, las medidas sanitarias, y es parte de lo que vamos a estar hablando también con nuestros especialistas durante este programa, pese a que obviamente estamos con una positividad que es más baja de lo que teníamos hace las últimas semanas, cierto, de un 1%, tenemos también bajas cifras de contagios. Es importante tener claro de que estamos igual frente a la posibilidad de tener una nueva ola, de tener un rebrote, y más aún cuando tenemos también junto a nosotros a esta variante Delta, que es una variante que preocupa, que alerta a todo el mundo, ¿cierto?, frente a esta posibilidad de contagio más rápida. Tenemos más de 300 casos, según lo decían las autoridades del Ministerio de Salud hace algunos días. Por eso insistimos en este llamado, ¿cierto?, a disfrutar, a celebrar, a hacerlo, pero siempre pensando que esta pandemia sigue entre nosotros, con un llamado también a ser responsables y hacerlo de manera consciente. ¿De qué manera estas celebraciones podrían también transformarse en alguna posibilidad de rebrote? ¿Están así? ¿Qué medidas tomar? ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo hacer frente a estos 3 días de celebraciones? Es parte de lo que vamos a estar hablando y analizando con nuestros invitados con Ojo Clínico. Y comenzamos con nuestra primera entrevistada. Ella es Soledad Barría, ex ministra del Ministerio de Salud, académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Profesora Barría, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todos y todas. Gracias a usted por acompañarnos nuevamente en este programa especial que estamos haciendo hoy día, ¿cierto? Que estamos a puerta ya de las celebraciones de fiestas patrias. Primero, preguntarle su opinión respecto a este plan, ¿cierto? El 18 seguro que las autoridades del Ministerio de Salud anunciaron hace algunas semanas. Hay aforos distintos, es bien diferente a lo que vimos el año pasado. Su opinión primero, más bien general, respecto a este plan. Es que yo creo que más que al plan hay que considerar cuál es el contexto general, Marisa, en el que estamos en un momento en que ha disminuido de manera importante la ola de contagios, ¿no es cierto?, la tercera o cuarta ya ola que tuvimos durante el año, y estamos en un momento bastante privilegiado de un número bajo de contagios a lo largo del país, bastante sostenido por ahora, lo cual posibilita una liberalización, por cierto, de las medidas, ¿no es cierto?, aprovechando que estamos en esta baja del número de contagios. Entonces, en este contexto, por supuesto que es lógico que se den las posibilidades para tener un 18 un poquito más tranquilo, sin toque de queda. Ojalá se hubiera, incluso muchos discutimos de si es necesario un toque de queda en estas circunstancias. Así que me parece que el contexto general permite una liberalización de las medidas, pero hay que mantener los resguardos que seguramente vamos a conversar más adelante, porque esto no ha terminado. Estamos mejor, pero no ha terminado. Claro, dentro de este plan, ¿cierto?, se contempla, por ejemplo, la posibilidad de realizar actividades, bueno, tan comunes para nosotros las celebraciones del 18 como son las fondas, pero obviamente con aforos limitados, en el caso de que sean espacios cerrados, espacios abiertos. ¿Usted cree que eso es una buena práctica? Quizás el llamado a la responsabilidad también de la gente a participar, pero todo siempre contemplando de que la pandemia no se ha terminado todavía.
Exacto, yo creo que hay que recalcar en todos los medios de comunicación y ojalá hubiera campaña de parte del gobierno, ¿no es cierto?, con mayor comunicación, lo que llamamos comunicación de riesgo, de decir en qué momento estamos, que se puede hacer una liberalización, pero se necesita mantener los resguardos. Y en ese sentido yo creo que está bien que no se hagan las grandes zonas para las fondas, que se permitan, pero en zonas más reducidas, porque el problema de una fonda es que la gente va a comer y va a bailar. Ambas situaciones que son de bastante riesgo, ¿no? Porque al comer se va a sacar la mascarilla. Y al bailar va a agitarse y le va a molestar la mascarilla probablemente. Entonces, yo creo que es necesario que las personas puedan acudir, puedan servirse algo, pero a distancia, ojalá no hacer las dos cosas, comer y bailar de manera simultánea. A mí me parece bien el llamado del gobierno de hacerlo en las casas más bien, y ojalá el aire libre. Yo creo que si algo hemos aprendido distinto a cuando partió la pandemia, es la relevancia de mantener la circulación de aire, de estar en espacios abiertos y no estar en espacios cerrados. Entonces, si va a haber una pequeña fonda ahí con los vecinos, que sea al aire libre, que no haya muchos toldos, aunque haya mucho sol, no importa, pero va a haber más aireación. Entonces tenemos que aprender a cuidarnos de estas circunstancias, mantener el distanciamiento físico, mantener la mascarilla, ¿no es cierto? Bueno, el alcohol, que ya la gente, el lavado de manos, que la gente ha incorporado, el aire, el aire. Yo diría que aprovechar septiembre, que con los volantines hay un poco de viento, ¿no es cierto? Para también airear las casas y si tenemos que juntarnos con otras personas, ojalá al aire libre. Yo creo que eso nos permitiría cuidarnos de una manera sensata en este momento. Claro, esa es una muy buena medida, ¿no? Que obviamente la gente tome esos resguardos en el caso que van a hacer alguna actividad al aire libre. Quizás algunas otras recomendaciones que podemos entregar también pensando en aquellos que quieren reunirse en sus casas, el uso de utensilios personales, que marquen los vasos, cosas que son más bien prácticas, pero que también a la larga pueden ayudarnos, ¿cierto?, a no tener contagios dentro del hogar o también cuando salgamos a algún lugar a festejar siempre con responsabilidad. Claro, lo que pasa es que hay que tener claro que el distanciamiento físico permite evitar el traspaso de estas gotitas, ¿no es cierto?, que quedan en el aire entre una persona y otra. Pero también esas gotitas también podrían estar en determinadas superficies, un poco más raro. Lo más posible de infectarse es a través de estas gotitas en el aire, por eso que es tan importante la aireación. Recuerden que al comienzo hacíamos mucha cosa respecto a la limpieza de todos los espacios y se ha visto que eso es menos relevante. Sin embargo, cuando vamos a servirnos algo por ejemplo, en un vaso y lo puede haber tomado otra persona, eso sí es un elemento de mayor riesgo. Así que es mejor marcar efectivamente el vaso, ojalá haya platos individuales y no estos platos en que yo me sirvo y tú te sirves, digamos, de una manera conjunta. Entonces, evitar eso. Yo creo que hay otro elemento, Marisa, importante que tiene que ver con tratar de evitar las aglomeraciones, no achoclonarnos. ¿Ah? Si tenemos que ir a comprar para el 18, no ir al mall, ir a el lugar más cercano, en el barrio, donde no va a haber tanta gente. Los choclones son los peligrosos, sobre todo en los espacios cerrados. Entonces, esa conciencia yo creo que tenemos que seguirla ejercitando, porque si tenemos hoy día indicadores buenos es porque la gente también está tomando estas precauciones. Y uno lo ve en la calle, la mayor parte ¿no es cierto?, con su mascarilla, incluso con doble mascarilla. Muchos, cuando tenemos que ir a un supermercado, nos ponemos una segunda mascarilla, es decir, cuando vamos a ir a esos espacios donde va a haber mucha gente, también podemos utilizar una doble mascarilla.
Entonces, yo creo que no son elementos tan complejos que tienen que sumarse a lo que está haciendo el gobierno y la atención primaria para terminar de vacunar, Marisa, porque esto no es por un milagro que no tenemos más casos, sino que es porque hemos logrado tener una cantidad importante de personas vacunadas, pero todavía nos faltan muchas. Entonces, no estoy hablando del refuerzo, estoy hablando de la primera y segunda dosis, que todavía podemos hacerlo mejor y es importante el mensaje para que se vacunen las personas que no lo han podido hacer. Hay mucha gente que trabaja, que no tuvo el tiempo de ir cuando pasó y que todavía tiene dificultades en conseguir la vacuna. Esa gente es importante que se vacune, pero también es importante seguir avanzando, y este es un tema de gobierno importante, avanzando en los jóvenes. Los menores de 18 años empezaron a vacunarse, ¿no es cierto? Especialmente los que tenían algunas enfermedades, pero todavía ahí tenemos una tarea importante que hacer para seguir aumentando el porcentaje de población vacunada. Aunque son buenos los porcentajes, todavía podemos hacerlo mejor si es que queremos frenar la transmisión del virus. De hecho, profesora Barría, uno de los resquemores que han surgido con esto de la extensión del toque de queda es que, claro, habitualmente son los jóvenes los que participan de fiestas, ¿cierto? Y al tener un toque de queda más cortito y ser también ellos el grupo que no ha cumplido tan abiertamente con la vacunación, también ahí podría darse una posibilidad de mayores contagios. ¿Lo ve así usted también, este llamado a Yo que... no estoy de acuerdo. Ya. No, Caterina, no me parece a mí. Yo creo que ahí se está estigmatizando a la población joven. Si no se ha vacunado es porque no hemos tampoco dado todas las facilidades. Es el último grupo que se abordó en la vacunación. Recuerde usted que empezaron a faltar las vacunas en ese momento, y para los menores de 18 y mayores de 12 años que se empezó a vacunar, no se ha extendido la vacunación. Entonces, no le achaquemos a los jóvenes los problemas que tenemos como país y el Ministerio de Salud para realizar la vacunación. Y en segundo lugar, el toque de queda no tiene nada que ver, eso no es una medida sanitaria. El toque de queda, a mi juicio, es una medida de control que, claro, evitaba que la gente saliera en un momento que se requería, pero no tiene ningún sentido cuando toda la región metropolitana estamos en fase 4, ¿no es cierto? Podemos salir y resulta que estamos con un toque de queda. No tiene, entonces tenemos que aprender a cuidarnos. Tiene que haber más comunicación del riesgo, tenemos que llegar a esos jóvenes, pero no tiene sentido una medida, o sea, ni estigmatizar a los jóvenes, ni tampoco medidas de control y no sanitarias como es el toque de queda. Así es. Profesora, preguntarle también por las personas que están pensando en viajar en estos días, ¿cierto? Que han preparado todo, ya sea en auto, ya sea en buses, ¿cierto? También en avión para llegar a algún punto y celebrar en estas fiestas patrias. ¿Qué recomendaciones también entregarles a ellos? El uso de la mascarilla durante todo el viaje, evitar también ahí quizás el contacto, respetar las medidas de separación de asientos. Bueno, yo creo que hay una primera cosa, Marisa, que viene el 18, y en general el 18 en nuestro país es una fiesta, ¿no? Es un momento, hay vacaciones, y creo que es tan bueno que podamos tener estas cifras para recrearnos un poco, para salir de lo que hacemos habitualmente, con cuidado, pero nos hace bien desde el punto de vista de la salud mental, tomar un poco de distancia con las actividades habituales, poder retomar un poco de nuestra vida social con los cuidados, y también viajar en la medida que eso es posible. Yo creo que es sano que podamos recrearnos en ese sentido. Para la gente que viaja es distinto si viaja al interior del país o al exterior del país. La gente mayormente va a viajar, ¿no es cierto?, al interior, va a ir a visitar a los tíos, los abuelos que viven en el campo, aprovechar esos pequeños días de vacaciones, y bueno, ahí hay que tener cuidado en el viaje cuando son
periodos de viaje largos de más de 3 horas en lugares cerrados, como son los buses, hay que extremar las precauciones. Ahí yo recomendaría la doble mascarilla, y la mascarilla efectivamente bien, esa la N95 o la quirúrgica, ¿no es cierto? Y bien cerradito, bien sellado, de tal manera de no respirar. eh, el otro día leía que si a uno se le empañaban los anteojos, quiere decir que está mal sellada la mascarilla. Creo que es un dato interesante, que no está Sí. bien puesta porque se le traspasa hacia arriba, ¿no es cierto? Y por lo tanto puede traspasar hacia abajo el aire. Entonces, sobre todo los viajes que son de más de 3 horas en lugares públicos, en transporte público, como son los buses, si no se puede mantener aireado, porque el ideal es mantener abierto, ¿no es cierto? Si vamos a ir con la familia, 5 personas en un auto a la costa, ojalá lo hagamos con las ventanas abiertas, o sea, que circule el aire nuevamente. Pero en los buses a veces eso no se puede hacer, por lo cual yo creo que la doble mascarilla es una cosa importante. Entonces, tanto los autos particulares como en los del transporte público hay que tener cuidado de tratar de mantener la distancia social, tener la clausura, digamos, de la vía aérea a través de las mascarillas, y yo creo que hay que aprovechar de pasarlo bien también para este 18, Marisa. Sí, harta falta que nos hace, ¿cierto? Hemos tenido años bien difíciles y claro, lo Así es. importante es poder compartir con la familia, celebrar, pero siempre con el llamado, ¿cierto?, a la responsabilidad, a cuidarse, y un poco lo que también usted nos está comentando. La quiero invitar, usted ha estado en otras ocasiones en nuestro programa, sabe que el público acá tiene un espacio muy especial, así que la quiero invitar a revisar la siguiente consulta que nos llega desde Puente Alto. Hola, soy Boris Zamorano de la comuna de Puente Alto. Necesito hacer la siguiente consulta. ¿Qué medidas de cuidado debo tener para asistir a una fonda? Ahí está la consulta que nos hace Boris. Parece que él tiene ganas de ir a alguna fonda. ¿Qué recomendaciones podemos entregarle a él, profesora Barría? Bueno, primero yo escogería una fonda donde no hubiera tanta gente. Si es que hay lugares distintos de fonda, tratar de que no sea una donde se achoclone tanto la gente. O que esté a la entradita, pero donde no circule tanta gente. Lo que hay que evitar son los choclones grandes, ¿eh? Porque ahí hay más posibilidad de que haya alguien que esté infectado. Entonces, ojalá sea una fonda o familiar o una fonda relativamente pequeña, y no estas fondas tan grandes como habíamos estado acostumbrados hasta antes de la pandemia. En segundo lugar, llevar mascarilla de buena calidad. Esas son o bien esas medias duritas, que son las N95, o bien las quirúrgicas, que son de papel, pero que se señala que son quirúrgicas de 3 pliegues, que se dice, ¿no? Que son las certificadas, y no las de tela, que se humedecen y que dejan de ser tan efectivas. Yo diría que hay que llevar mascarillas de repuesto, porque si usted va a estar en la fonda, entonces va a estar durante un rato y se la va a querer sacar. Hay que recordar que hay que sacarla y no andarla manoseando, porque la mascarilla por fuera puede tener el bicho. Entonces se saca y se deposita en una bolsa plástica, por ejemplo. Entonces hay que llevar mascarilla de repuesto, una bolsita para echar las que ya estén inutilizadas, porque se mojan las mascarillas, ¿eh? Entonces, después de algunas horas, si usted va a estar pasándolo muy bien en la fonda, va a estar varias horas, lleve mascarilla de repuesto. Y lo tercero, si usted va a comer o va a tomar en la fonda, como suele suceder, tratar de que la gente no esté tan junta, de tener una distancia física suficiente, porque ahí va a tener que sacarse la mascarilla, y escoger la fonda que esté al aire libre.
insisto, esta cosa del aire libre es muy importante, aunque sea un poquito helado, pero si está al aire libre es mucho menos peligroso que en un espacio cerrado. Profesora, estamos llegando al final ya de esta entrevista, pero quisiera pedirle, ¿cierto?, que quisiéramos una especie de resumen, ¿cierto?, como de idea fuerza. En el fondo, por salud mental, ¿cierto?, tenemos la posibilidad de celebrar, de reunirnos, pero el llamado a la responsabilidad, a utilizar y a respetar todas las medidas de autocuidado y a cuidarnos entre todas y todos, y siempre también muy atentos al proceso de vacunación. Así es. Yo creo que es importante esto del aire libre también, Marisa, de siempre preferir las cosas al aire libre. ¿Ah? Si vamos a ir a pasear con nuestros primos, tíos, hagamos un paseo al aire libre y no vayamos solamente a juntarnos en un lugar cerrado. Yo creo que, o sea, podemos imaginar temas entretenidos, dignos del 18, de levantar volantines u otro, y eso es al aire libre. Entonces yo creo que a lo que usted señala, que me parece muy bien, le agregaría lo de la aireación y de privilegiar actividades al aire libre. Creo que la vacunación sigue siendo muy relevante. Yo invitaría a los y las que no se han vacunado hasta ahora a que vean ese video de la universidad que muestra un poco cómo por qué la vacunación protege y que no protege, a lo mejor no corta todos los contagios, pero sí protege contra la enfermedad grave. Y no solamente a uno como individuo, sino que en la medida que muchos somos los vacunados, nos protegemos colectivamente, y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces necesitamos aumentar eso porque hay nuevas variantes. Está la variante Delta, que son como variaciones del virus. Está la variante Delta que nos amenaza, están diciendo ya en el extranjero que están habiendo otras variantes y que seguramente, como va a haber gente que va a viajar al extranjero, podemos tener ingreso de estas variantes y en este mundo globalizado es muy difícil que no entren. Entonces las vamos a tener. Tenemos que estar, ojalá, todos y todas vacunados, porque eso nos va a proteger y vamos a poder seguir tomando cosas más liberales, ¿no es cierto?, como en este 18, pudiendo celebrar de mejor manera, visitar a los y las parientes, amigos y otros. Así es, a celebrar con responsabilidad, aprovechar esta flexibilidad que se está dando, ¿cierto? Pero a mantener muy atentos todos y todos que la pandemia todavía sigue entre nosotros. Le queremos agradecer a Soledad Barría, ex ministra de Salud académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, por acompañarnos y entregarnos todas estas recomendaciones, y que tenga un muy bonito 18 de septiembre, profesora, que lo celebre también ella acompañada. Pretendo viajar al sur también. ¿Ve? Eso, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Maritza. A cuidarse. ¿Cuáles son las secuelas del COVID-19? Hemos abordado en nuestros capítulos todos los antecedentes que existen, las consecuencias que deja esta enfermedad en los pacientes. En el siguiente video, la doctora Soledad Contreras, fisiatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, nos explica 3 áreas importantes en la rehabilitación de pacientes que han tenido que sufrir, ¿cierto?, a raíz del COVID-19. Veamos el siguiente video. En general se escriben 3 áreas principales de secuelas que impactan la funcionalidad de los pacientes, tanto que han estado en unidad de paciente crítico por COVID, como los pacientes que ingresan a la unidad de paciente crítico con otro diagnóstico. Entonces, estas 3 áreas principales en las que se ve impacto en los pacientes son el área cognitiva, en la cual los pacientes tienen secuelas que son bastante importantes, que van desde, por ejemplo, en la etapa aguda, el delirium, y luego ya los pacientes que en el fondo salen del delirium tienen secuelas que impactan en las áreas cognitivas, como por ejemplo la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, como por ejemplo la planificación, etc. Luego está el área de la secuela que nosotros llamamos del sistema como osteoneuromuscular, en las cuales la principal y la más conocida es la debilidad adquirida en UCI, la debilidad del paciente crítico, en la cual los pacientes tienen debilidad generalizada
de sus extremidades, brazos y piernas, y eso impide que puedan tener una buena movilidad en la cama, que tengan dificultad para levantarse en la cama, muchos pacientes que tienen dificultad y que no pueden caminar, por ejemplo. Y otras, como lesiones específicas del sistema neurológico, como es la lesión de nervios periféricos, lesión de plexo, lesión directa del músculo, que impactan, ¿cierto?, sobre todo en la funcionalidad, en la capacidad de la independencia. Puede tener dificultad justamente para levantarse de la cama, para girarse dentro de la misma cama, para caminar, para vestirse, porque como hay limitación, ¿cierto?, de la fuerza y del movimiento de las extremidades superiores, puede tener dificultad para ponerse y sacarse la ropa, para ponerse y sacarse los pantalones, abrocharse los zapatos, etc. Transferirse, ¿cierto?, desde la cama a una silla, ir al baño, y el impacto en las actividades de la vida diaria que son que nosotros llamamos instrumentales, como por ejemplo preparar la comida, hacer el aseo, cuidar de otros, etc. Y la tercera gran área es las secuelas que son del área de la salud mental. Y acá son secuelas que tienen mucho impacto, en las cuales tenemos pacientes con síntomas depresivos, pacientes con síntomas ansiosos y muchos pacientes con síndrome de estrés postraumático. Y el síndrome de estrés postraumático, los síntomas pueden persistir incluso posterior al alta, en los cuales los pacientes, por ejemplo, tienen pesadillas, tienen reacciones ansiosas cuando, por ejemplo, les toca venir a controles médicos. Y usted ya lo ve ahí en pantalla, nos acompaña el doctor Iván Mendoza, él es médico patólogo, vicepresidente del Consejo Regional de Santiago del Colegio Médico de Chile. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás, Maritza? Un gusto saludarlo a ustedes y a todos los televidentes del canal de la Universidad de Chile. Doctor, quiero partir preguntándole por el plan 18 Seguro. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Sienten que esta flexibilidad puede jugarnos en contra frente a lo que ha anunciado, ¿cierto?, el gobierno y lo que vamos a vivir en los próximos días? Nosotros, el plan del 18 Seguro por parte en casa que ha levantado el Ministerio de Salud, lo valoramos de buena forma porque creemos que las celebraciones están permitidas bajo una lógica sanitaria esta vez, invitando a celebrar las fiestas patrias en reuniones acotadas, respetando las normas que ya después de un año y más de pandemia hemos interiorizado como conductas normales, sin que por eso, digamos, tengamos que reforzarlas nosotros como agentes sanitarios a toda la gente y a todos los medios que nos piden. Así que desde ese punto de vista, el llamado del Ministerio nosotros lo compartimos y el Colegio Médico hace un llamado también a celebrar, pero con cautela, tomando algunos cuidados, como puede ser esto de que las celebraciones sean acotadas en pequeños números y lo más importante, que sean con personas conocidas, que sea posible ubicarlas en la eventualidad que alguno de estos invitados en las celebraciones presentara síntomas. Porque, bueno, es fácil decir que al principio nadie puede entrar a unas celebraciones con síntomas, pero de repente los síntomas aparecen al día siguiente, y es ahí donde resulta importante o crucial esta indicación de que las celebraciones que podamos hacer, las hagamos en torno a un grupo de personas conocidas, de manera que se pueda realizar una trazabilidad oportuna si es que alguien llegara a presentar síntomas. Bueno, nosotros desde Ojo Clínico también nos sumamos a este llamado, ¿cierto?, a celebrar con cautela, lo hacemos en todos nuestros espacios, ¿cierto?, a seguir cuidándose. El plan del año pasado es bien distinto al que tenemos este año. No sé si ustedes pudiesen hacer alguna proyección, ¿creen que esto podría jugarnos a favor, en contra? ¿Cómo podría ser finalmente las repercusiones que tengamos, ¿cierto?, con este plan que es un poquito más permisivo, ¿no?, más flexible? Sí, Maritza, efectivamente estamos en un periodo distinto y la principal diferencia es la población vacunada. Que tengamos ya un 80% de la población vacunada es un tremendo éxito de la campaña de inmunización contra el COVID, que de alguna forma nos da
un cierto grado de tranquilidad, pero no por eso debemos relajar. Y aunque se mantengan las buenas cifras respecto al total de contagios que tenemos hoy, y la positividad en las distintas regiones de Chile es baja también, es necesario ser cauteloso, como lo dije al principio, por el escenario global. En el contexto de esta variante Delta que estamos viendo, de alguna forma uno tiene que compatibilizar estos buenos números, este buen escenario sanitario, con la necesidad de, desde la mirada de la salud mental, de que las personas puedan tener esparcimiento y juntarse con sus seres queridos y más cercanos. Vuelvo a insistir, siempre bajo las normas que uno ya tiene incorporadas de lavado frecuente de manos, distanciamiento físico, no compartir utensilios al momento de celebrar. En ese sentido, el llamado a seguir cuidándose, y como te digo, usar la mascarilla, permanecer idealmente en lugares ventilados. Y si el tiempo lo permite para el 18, hacer estas celebraciones en lugares abiertos. Eso también es súper relevante recalcarlo. Si podemos tener esa posibilidad de arreglar el patio ahí o hacerlo en el balcón en el caso de los departamentos y generar corrientes de aire para que el lugar donde estemos compartiendo esté constantemente ventilado, debemos buscarlo. El peor de los casos es mantenerse encerrado en lugares chicos y no abiertos. Si vivimos en departamentos, lo mismo, tratar de hacer esto de generar corriente a través de abrir distintas ventanas, puertas y poder tener una adecuada ventilación de los espacios. Así es, sin duda está esta sensación, ¿cierto?, de que en el fondo necesitamos un escape, ¿no? No han sido meses fáciles. Hay mucha gente, doctor, que va a salir de Santiago, lo hablábamos en la introducción del programa. Si pudiéramos entregar algunas recomendaciones, qué hacer, cómo cuidarnos tanto para la gente que va a tomar un avión o quienes van a ir en auto o en bus también a algún lugar de nuestro país. Bueno, las recomendaciones son las recomendaciones universales, Mari. Lo que nosotros tenemos que tener en consideración, como lo dije antes, que hoy mucha gente ya está vacunada. Eso nos da cierto grado de protección, pero al mismo tiempo nos entrega a nosotros de forma individual una responsabilidad. Y esa responsabilidad sigue siendo, particularmente en estos lugares donde puede haber aglomeraciones como son el lugar de transporte, como pueden ser los aeropuertos, los terminales de buses, a seguir manteniendo estas recomendaciones universales. Es decir, ocupar la mascarilla, permanecer en un distanciamiento físico adecuado, lavarse las manos. O sea, uno puede ocupar alcohol gel, pero hay que recordar que después de unas 5 veces máximo de alcohol gel, ya se recomienda tener un lavado de manos, evitar comer en esos traslados de estos transportes públicos es ideal. De repente a los niños se nos vuelve un poco más complejo, pero nosotros como adultos debemos evitar el comer, puesto que esas actividades de comer son de alto riesgo y si vamos a estar en un bus, en un avión, no se recomiendan para nada. Ustedes también han sido bien críticos con respecto a esta apertura de fronteras. ¿Podría esto ser un foco, creen ustedes, de posibles contagios, aumento de casos diarios activos? Sí, es un foco que hay que prestarle mucha atención, porque cuando yo he hablado de las condiciones sanitarias, me hago cargo de las condiciones sanitarias que tenemos en Chile. Tenemos vecinos que no han tenido una campaña de vacunación tan exitosa como la de Chile. Tenemos el país de Brasil, donde el gobierno ha tenido una política sobre esta pandemia muy distinta a la que ha implementado Chile. Y ahí, claro, que tenemos un mayor riesgo y eso lo vamos a ver 15, 20 días después de estas celebraciones. Idealmente, el llamado que hacemos nosotros es a celebrar dentro del país, evitar salir fuera del país por causas que no son necesarias. Esto es un periodo que podemos celebrar, pero celebremos acá dentro del país y además le hacemos un bien a la economía del turismo que tanto ha sido afectada por esta pandemia. Doctor Mendoza, lo abordábamos en la primera entrevista también con usted, la importancia, ¿cierto?, de la salud mental. Todos nos hemos visto afectados de alguna manera por esta pandemia, llevamos más de 1 año y medio. ¿De qué manera
este plan, ¿cierto? Estas posibilidades de poder flexibilizar ciertas medidas, poder reunirnos con nuestros seres queridos, es necesario en estos tiempos. Absolutamente, Maritza. Yo creo que el tema de la salud mental es un tema que antes de la pandemia estaba poco visibilizado y me atrevo a decir estigmatizado. Hoy es tan grande ese volumen de pacientes que tenemos que la pandemia ha visibilizado, pero el sistema de salud público al menos no tiene una capacidad de tomarlos integralmente en todo el volumen que han generado. Por lo mismo, actividades de esparcimiento, y disculpa lo majadero, con todas las medidas de protección que hemos mencionado, son necesarias a esta altura de la pandemia. Tenemos niños que tuvieron más de un año sin ir al colegio y hay algunos que todavía no van al colegio y han visto sus herramientas sociales fuertemente dañadas, sus aprendizajes también han sido dañados y eso particularmente en la población más vulnerable de nuestro país. ¿Para qué nos vamos a meter en la parte de la brecha educacional que ha generado todo esto? Pero en términos de salud mental, nosotros al menos creemos que sí es relevante tener momentos de esparcimiento y de relajo y hablar de otras cosas que no sea la pandemia. Por lo mismo promovemos que estas celebraciones sean junto a los seres queridos, la familia más cercana. Eso, Maritza, yo creo que eso es lo que nosotros queremos promover en esta celebración. Claro que sí, hay que seguir respetando todas las medidas sanitarias, ¿cierto? El uso de mascarilla, el distanciamiento social y tantas otras. Lo quiero invitar a que revisemos una pregunta que tenemos desde el público. Mire. Hola a todas y a todos, mi nombre es Lorena Huerta desde la comuna de San Bernardo. Mi pregunta es ¿con cuántas personas puedo pasar el 18 en mi casa? Eso, muchas gracias. ¿Qué le podemos responder a Lorena, doctor? Bien, bueno, eso que pregunta la auditora está en el plan que entregó el MinSal 18 Seguro Parte por Casa y va a depender de acuerdo a la fase del plan paso a paso en el que se encuentre la comuna, en este caso San Bernardo creo que era ella. Y bueno, bien resumidamente, lo primero es que en la casa, en cuarentena, no hay ni una posibilidad. En la apertura inicial tenemos que puede ser, y eso es lo que se me olvidó decir al principio, dividen los aforos dependiendo si tienes personas con pase o sin pase de movilidad. Bueno, como te dije, en cuarentena no hay ninguna posibilidad de reunirse. En la apertura inicial, 5 personas sin pase y 10 personas con pase de movilidad. En la fase 3 de preparación, tú puedes recibir 10 personas sin pase y 20 personas con pase de movilidad. Y ya en fase 4, apertura inicial, son 20 personas sin pase y 40 con pase de movilidad. Ese es el criterio que ha ocupado el Ministerio y esa es la norma que a nosotros como ciudadanos se nos va a exigir para este 18 de septiembre. Doctor, otra de las preocupaciones que hay, ¿cierto?, y que es bien latente es la variante Delta. ¿De qué manera esto podría convertirse en un foco de contagio, cree usted? ¿Qué consideraciones plantean desde el mismo colegio médico? Bueno, variante Delta es una variante que ya se encuentra en Chile. Lamentablemente, secundaria a la poca secuenciación que hemos tenido de los casos positivos, no tenemos una real dimensión de cuánto es lo que anda circulando de la variante Delta. Sí sabemos cómo son sus comportamientos por lo que hemos estudiado y leído de lo que ha sucedido en los otros países. Y sí, efectivamente el 18 representa una instancia que pudiera traer problemas 2 semanas, 3 semanas después de que suceda estas fiestas patrias. Y por lo mismo, la cautela, yo diría que es la palabra más importante para el desarrollo de estas actividades y el tener en cuenta el hacerlo en lugares abiertos y así evitar que este periodo que tanto nos ha costado llegar de poder salir a las calles, entrar en nuestras actividades relativamente normal, podamos mantenerla. Resulta relevante que la ciudadanía conozca que no se ha terminado la pandemia sigue,
Lo que pasa es que producto de las campañas de vacunación exitosas que hemos tenido y el compromiso que ha tenido la ciudadanía con las medidas sanitarias propuestas, estamos en un buen momento. Sin embargo, el llamado es a la cautela, vuelvo a insistir, a mantener la medida y cuidarse. Eso. Doctor, ya estamos casi llegando al final de la entrevista, pero no puedo dejar de preguntarle por el toque de queda. ¿Sienten ustedes, cree usted que se justifica? ¿Es necesario tener un toque de queda hoy? Ya lo extendimos hasta las 0 horas, ¿cierto? Pero ¿es necesario tener esta restricción durante la noche? Yo creo que el tema del toque de queda a esta altura, sabiendo que el mayor flujo de personas se hace durante el día, y más aún, tomando en cuenta la literatura internacional, no tiene ninguna justificación a esta altura del partido. Creo que, como lo dijeron las autoridades, es muy probable que no se extienda este estado de excepción y el tema del toque de queda. Y como lo dije recién, yo creo que el compromiso que ha tenido la ciudadanía en ocupar su mascarilla, mantener la distancia, lavarse las manos y interiorizar todas estas medidas de autocuidado hacia uno y hacia los otros, hacen que esta medida ya no tenga mucha relevancia en términos sanitarios. Puede ser que en otros términos sí tenga, pero en ese sentido nosotros, el Colegio Médico, no nos metemos en esa parte. Nosotros creemos que en las condiciones sanitarias que el país se encuentra hoy, y basado en la evidencia, no existe ninguna argumentación para mantener el toque de queda. Le queremos agradecer al doctor Iván Mendoza. Él es médico patólogo, vicepresidente del Consejo Regional de Santiago del Colegio Médico de Chile, por acompañarnos y por responder todas nuestras consultas. Doctor, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Maricha. Muchas gracias a la Universidad de Chile por la invitación. Encantado de ayudar cuando lo necesiten. Cuídense, mantengan la distancia. Ojo con la salsita ahí cuando vayan a comer cosas. No compartir salsita con cuchara, échense su pan, no compartir vasos. Eso es súper relevante en este periodo y nada, disponible para cuando ustedes lo necesiten. Gracias. Y estamos llegando ya al final de nuestro programa, un capítulo especial a portas de lo que van a ser las celebraciones de fiestas patrias. Lo decían nuestros invitados del día de hoy y también lo reafirmamos desde Con Ojo Clínico. Es necesario tener este espacio, poder, ¿cierto?, compartir con nuestros seres queridos, pero siempre respetando las medidas de autocuidado. Si usted va a celebrar, privilegie los espacios abiertos, hágalo, ¿cierto?, en el patio, en algún parque, si es posible. Trate de disfrutar en familia, pero siempre manteniendo todas las medidas. El uso de mascarilla constantemente, tapando nariz y boca. Recuerde, el uso es completo. También el distanciamiento social. Si usted va a hacer una celebración con su familia, utilicen, ¿cierto?, por ejemplo, vasos individuales, marcados, cada uno con sus cubiertos. Son pequeñas medidas que podemos tomar, pero son muy necesarias. Lo decían nuestros especialistas, lo decía el doctor hace algunos minutos. La pandemia no se ha acabado, sigue entre nosotros y por eso es muy importante que sigamos respetando las medidas de autocuidado para que podamos celebrar nuestras fiestas patrias, podamos salir de Santiago, visitar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros familiares y no tener un rebrote o un posible, ¿cierto?, una posible nueva ola, porque es algo que no quiere nadie, ¿cierto?, y queremos controlar esta pandemia. La trazabilidad también es muy importante, lo decían los médicos, lo decían nuestros invitados, ¿cierto?, en el capítulo de hoy. Es muy importante que respetemos las medidas y también la vacunación. Estamos en un proceso de vacunación, están también las dosis de refuerzo, estamos viviendo ese importante proceso y es muy, muy, muy relevante que todos ustedes también cumplan con aquello. Dejamos hasta acá nuestro capítulo especial. Esperamos de todo corazón que tengan unas muy lindas celebraciones de fiestas patrias, ¿cierto?, que disfruten en familia, hágalo con responsabilidad y nosotros nos reencontramos el próximo jueves en un nuevo capítulo de nuestro programa Con Ojo Clínico. Acompáñense hasta la programación de Chile TV y de todos los programas que tenemos a disposición de todos ustedes. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Hasta pronto.